estar leyendo desde el verso 6. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6, dice así la palabra de Dios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ora. Amado Señor, te damos muchas gracias por permitirnos en esta noche estar delante de tu presencia. Rogamos, Señor, que tu gracia infinita llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, que tu Espíritu Santo, Señor, inunde nuestro ser y en todas las cosas seamos enseñados e iluminados. Abre nuestra mente, nuestro sentido, para comprender, Señor, aún las cosas más profundas, para hacer, Señor, las cosas que te agradan y para mostrar esta vida que nos regalaste, nos diste en medio de un mundo que está perdido. Mi amado Señor, que en esta noche se abran las ventanas de los cielos y tu bendición abundante sea sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo, él decía que él no quería engañar a nadie en cuanto a la predicación del Evangelio, porque él había sido puesto para hablar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios justamente va en contra de las obras del maligno. Por eso Dios nos viene a mostrar cómo está actuando el misterio de iniquidad en el mundo, y el mundo no se da cuenta de la actuación de él. Pero la iglesia del Señor, a causa de la revelación de la palabra, le es manifestada la verdad de Dios, para que el engaño, la mentira del engaño, del misterio de iniquidad, a nosotros no nos arrastre y creamos nosotros a la mentira que habla y que dice. Por eso Dios abre en nuestro sentido, que por más que haya leyes y pongan leyes, hermanos, que vayan en contra de la palabra de Dios, Dios nosotros nos va afirmando. La palabra de Dios no va a cambiar, es la misma, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los hombres podrán sacar leyes, instituir un montón de edictos, pero nunca va a cambiar la palabra de Dios. Ella está firme, es la firme ancla de aquellos que han creído, de aquellos que han abrazado la verdad de Dios. Entonces para ellos la palabra de Dios es firme, es el fundamento de donde nadie lo puede mover. Por eso Dios nos lleva que nosotros creamos a lo que Dios dice, a la verdad, que nosotros que hemos entendido y creído que la verdad está en Jesús, no nos dejemos mover fácilmente. Ni por sueño, ni por revelación, ni por profecía. No nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, sino que conforme Dios nos va iluminando y nos va enseñando, así nosotros marchemos en medio de un mundo que está alejado del Señor. Nosotros hemos leído en este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 5, versos 6 en adelante, donde el apóstol Pablo, él habla de la levadura y dice: ¿no sabéis que un poco de levadura, dice, leuda toda la masa? No hace falta tener una gran cantidad de levadura para leudar una cosa, sino que una masa, sino que con una pequeña porción de levadura, un poco de levadura, todo toma, hermano, el fruto de la levadura. Es decir, se contamina toda la masa.
¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Entonces, el apóstol Pablo, el hermano, afirma a los hermanos y le dice, ustedes son nueva masa porque Dios ha hecho en ustedes una nueva creación, un hombre nuevo. Están dentro de un cuerpo natural que tiene inclinaciones y que tiene concupiscencia y que tiene deseos que son deseos engañosos. A pesar que están dentro de ese cuerpo, dice, ustedes son una masa sin levadura. Entonces dice, limpiaos de la vieja levadura. Es decir, limpiarse de la vieja manera de vivir, limpiarse de la vieja forma con que nosotros, lejos de Cristo, sin el conocimiento de la palabra del Señor, nosotros vivíamos. Por eso hemos estado viendo esa palabra. La noche está avanzada y se acerca el día, y luego vimos, desechemos las obras de las tinieblas. Y dijimos, ¿por qué tenemos que desechar las obras de las tinieblas? Porque nosotros no tenemos nada que ver con lo malo, con lo vil. No tenemos nada que ver con lo inmoral, con lo indecente. No tenemos nada que ver, hermano, con toda vileza y toda maldad, con la iniquidad. Nosotros pertenecemos a otro reino, no al reino de las tinieblas, donde la maldad es pan de todos los días, sino pertenecemos al reino de la luz, donde la bondad y las buenas obras es pan de todos los días. Para el pueblo del Señor, el hacer el bien es el pan de todos los días. Para el mundo, para los que no tienen a Cristo, el hacer el mal para ellos ese es su pan. Por eso nosotros vemos, ellos van creciendo en la maldad, pero la iglesia va creciendo en sabiduría, en luz espiritual, y va creciendo en buenas obras. Por eso nosotros hemos estado viendo, la noche afuera está avanzada, pero se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas. Entonces hemos estado viendo, hermano, las obras de las tinieblas que no pertenecen a nosotros y que la vimos en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 en adelante, donde habla de las obras de la carne. Gálatas 5:19 habla de las obras de la carne. Y acá dice, limpiaos de la vieja levadura. Ese Gálatas 5:19 es la vieja levadura que tiene que ser limpiada para que no contamine la masa. Gálatas 5:19 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son las obras de las tinieblas, que dijo el apóstol Pablo, desechemos las obras de las tinieblas, que es, hermano, la vieja levadura, que dice Pablo, limpiaos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Entonces nosotros hemos estado viendo y vimos, lo primero, hermano, el primer ataque del maligno sobre el hombre y sobre la mujer es adulterio y fornicación. Entonces, para adulterar, ¿qué necesita? Justamente una mujer casada, un hombre casado, justamente, hermano, para llevar a la práctica aquellas cosas que Dios dice que a él le desagrada, con el único fin de destruir matrimonio. Porque el adulterio tiene esa finalidad de destruir un matrimonio que está formado. Entonces se introduce a alguien en el medio para separarlo, y separándolo, entonces rompe el matrimonio, un matrimonio establecido y formado por Dios. En el mundo, hermano, usted va a ver, hay cientos, miles de hombres y mujeres separados, vueltos a casar, vueltos a separar, vueltos a casar, vueltos a separar, cientos de veces, y otros que se juntan, se separan, se juntan, se separan. Cientos de hombres han conocido mujeres, hombres han conocido muchas mujeres. ¿A causa de qué? Justamente a causa de la operación del maligno, que él comienza actuando sobre la carne. Por eso es que dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que desechar las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Las obras de la carne. Leímos en esta noche: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? Es lo mismo, las obras de la carne. ¿Y por dónde comienza el apóstol? Por lo moral. El pueblo de Dios no es un pueblo inmoral, que no tiene moralidad,
sino que el pueblo de Dios es un pueblo moralmente correcto, justo. Por eso cuando hablamos en una oportunidad del hombre viejo y del hombre nuevo, cuando decía vestidos del hombre nuevo, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dijimos cómo ese hombre nuevo era, hermano, algo tan elevado, y la única forma de ver lo elevado que era compararlo con el hombre viejo. Entonces lo comparamos con el hombre viejo, y ¿qué es lo que hay en el hombre viejo? Todas estas cosas que nosotros acabamos de leer en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19 en adelante. Todos estos condimentos, estas cosas están metidos en el hombre viejo. Entonces miramos al hombre viejo, su bajeza, hasta dónde ha caído, hombre con hombre. La Biblia dice así, hermano, hombre con hombre cometieron cosas nefandas. Hombres con hombres cometieron cosas nefandas. ¿A dónde fue a caer? Y miramos al hombre espiritual y lo vemos tan elevado en moralidad, tan justo, tan santo, tan perfecto, como aquel a quien tiene que ser hecho a su imagen, que es Cristo. Entonces cuando nosotros comparamos las dos cosas, entonces podemos ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Esto ha hecho Dios con nosotros. Esto Dios nos ha hecho un hombre nuevo. Dios nos hizo un hombre espiritual. Yo, que era lo más bajo, lo más terrible, no había nadie peor que yo. Y esto hizo Dios conmigo. Me levantó de lo profundo del mismo infierno y me elevó y me sentó con su Hijo en regiones celestes. Esto ha hecho Dios conmigo. Mire, si no es para adorarle, mire, si no es para glorificar lo que ha hecho Dios con nosotros. ¿Hacia dónde nos elevó? Porque Pablo dice, nos hizo sentar con Cristo en regiones celestes. De lo más bajo, de lo peor, a lo más elevado. Por eso, hermano, ¿cómo no tener, hermano, un espíritu de reconocimiento delante del Señor para servirle, hermano, con amor, para servirle con reconocimiento de las obras que ha hecho con nosotros? Hermano, ¿cómo no ser reconociente de la obra de Dios en nosotros? Entonces miramos al hombre viejo y miramos al hombre nuevo. Bueno, ve el hombre nuevo, ve cómo está elevado, ve lo que es, ve quién lo formó, las manos que lo hicieron. Pablo dice, hechura de las manos de Dios. Ve, bueno, ese es usted. Yo, ese es usted. Yo, sí, ese es usted. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, un hombre nuevo. Eso ha hecho el Señor con los que creemos. Por eso el apóstol dice, limpiaos de la vieja levadura. ¿Qué tenemos nosotros que ver, hermano, con las obras de la carne, con las obras de las tinieblas? Hermano, Pablo dice, desechemos las obras de las tinieblas. Y vuelve a repetir en Corintios, limpiaos de la vieja levadura. Está hablando de los mismos condimentos, de las mismas cosas que entorpecen el servicio del Señor. Entonces Gálatas 5 dice, y manifiestas son, diríamos, y manifiesta es la vieja levadura, en este caso, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces usted mira, todos estos condimentos pertenecen al hombre viejo, que Pablo nos enseña, hermano, mediante la palabra del Señor, la palabra de Dios, que el hombre viejo murió. Todos estos condimentos justamente son las obras de las tinieblas, que Pablo nos enseña y dice, desechemos las obras de las tinieblas. Todo estos condimentos justamente es parte de la vieja levadura, que Pablo dice, limpiado de la vieja levadura. Entonces nosotros pensemos, ¿cómo quiere que no hable el Señor?
¿De qué forma nos tiene que hablar para que entendamos que justamente lo que ha hecho Dios con nosotros es algo maravilloso? Ha creado, ha formado un pueblo propio, un pueblo que es de Él, un pueblo que ha sido formado con sus manos, un pueblo que ha sido manufacturado con la mano del Señor, hechura de su mano, un pueblo propio que tiene que ser celoso de las buenas obras. Que tiene celo, hermano, por hacer buenas obras, y Dios le da otra buena obra y la lleva a cabo, y nunca le falta oportunidades para hacer el bien, porque Él va haciendo todo el bien que Dios pone delante de Él, que son las obras que Dios preparó de antemano para que Él ande en ellas. Como un camino que Dios les preparó, hermano, como baldosa que Dios les preparó, las buenas obras que están puestas delante de usted para que usted la haga, finaliza con esa, Dios presenta otra buena obra, finaliza con esa y otra, y otra, y otra, así sucesivamente, y su cuenta en el cielo se va llenando. Jesús dijo: haced tesoro en los cielos, ahí no entra el ladrón ni la polilla corrompe. Hacer tesoros en los cielos. Y en el Apocalipsis dice: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque sus obras, sus tesoros se van con ellos. Entonces, mire cuál tiene que ser el tesoro del pueblo de Dios: las buenas obras. Por eso el pueblo del Señor no puede dejar de ayudar al hermano, de ayudar a la hermana. Nosotros hemos visto, como Pablo decía, porque no somos nosotros como muchos que medran. Y dijimos, esa palabra medrar significa crecer. No somos como muchos que crecen falsificando la palabra de Dios. Porque el único fin es una ganancia deshonesta. Por eso siempre, hermano, como la sanguijuela, dicen: traiga para acá. Venga, haga un pacto con el Señor. Venga, haga otro pacto. Venga, ponga. Sin embargo, en este lugar nunca escuchó ponga, sino siempre escuchó: ayúdense, den, porque la iglesia del Señor no es una iglesia que pide, sino una iglesia que da. Por la generosidad que hay en Dios y en sus hijos que son del Señor. Lo que hay en Él hay en los hijos. Como el Padre, tales son los hijos. Entonces, si la generosidad corresponde a Dios, esa generosidad está en el corazón de aquellos que han creído. No pueden detenerse de ayudar y de extender la mano al necesitado. ¿Y qué tiene que ver con la vieja levadura? Nada. ¿Y qué tiene que ver con las obras de las tinieblas? Nada. ¿Con las obras de la carne? Nada. No pertenecen al reino de donde ellos son. Por eso Pablo dice: limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. ¿Y cuál es la levadura? Todas estas cosas que nosotros hemos estado leyendo. Es una levadura, hermano, que si usted no le pone freno, eso va a ir creciendo. Si usted no pone freno a su propio carácter y a su propia manera de ser, si usted mismo no se frena, eso va creciendo dentro suyo. Nosotros somos llamados no para tener su carácter y que todos sean como ustedes. Somos llamados a tener el carácter de Cristo. ¿Cuántos lo creen así? Entonces no somos llamados a ser conformados a su carácter. Somos llamados a ser conformados al carácter de Cristo. Por eso, hermanos, tenemos que limpiar de la vieja levadura lo que nosotros vemos que todavía está dentro de nosotros, que no corresponde al reino, que no pertenece al reino del Señor. Nosotros mismos, sin que nadie nos diga nada, teníamos que echarlo hacia afuera, desechando las obras de las tinieblas. Por eso Pablo dice: limpiaos de la vieja levadura. Ustedes son nueva masa, pero están dentro de un cuerpo que tiene inclinación, dentro de un cuerpo que tiene concupiscencia, dentro de un cuerpo que tiene deseos engañosos. Lo que usted piensa y siente es un deseo engañoso. Lo que lo está arrastrando es un deseo engañoso. No pertenece al reino de Dios. Por eso la necesidad de evitar esas cosas. De evitar. No hace mucho hemos estado hablando con los músicos y todo el que quería venir a participar realmente de lo que era la música. Y vimos, hermanos, cómo hay música que es satánica, diabólica. Los satanistas justamente tocan esa música. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a sentir atraídos y vamos a querer ir, hermano, a un discurso, a un festival de rock, porque queremos meternos para ver qué ruido hacen? ¿Cómo va a querer usted
sentarse a la mesa con los demonios. Porque no procede de otra cosa sino de los demonios. Usted observe, hermano, como la mayoría de los que tocan, hermano, lo que es la música rock, la mayoría son satanistas, es decir, sirven a Satanás, hacen pacto con Satanás. ¿Y cómo quiere ir a sentarse en la mesa con los demonios? Si usted ha sido llamado a participar de la cena del Señor, de la mesa del Señor. No se puede servir a dos señores, porque a uno se servirá y al otro se aborrecerá. Entonces nosotros tenemos que hacer que justamente limpiarnos de la vieja levadura. Eso pertenece al hombre viejo. Eso pertenece, hermano, a la dirección del hombre viejo. Eso pertenece, son parte de los deseos de error que el diablo metió en el corazón de los hombres para que lo sigan. Pero Dios puso en usted su Espíritu Santo. Dios hizo de usted su templo para que usted le sirva al Señor. Y no sea un adúltero espiritual. Nosotros hemos estado viendo, Pablo decía, os he desposado con un solo esposo. Esto es Cristo. Entonces, ¿cómo va a andar adulterando con el mundo, con las cosas que son del mundo, con el otro hombre, hermano, al cual todo el mundo le sigue, si usted ha sido llamado para ser parte de la esposa, la mujer del Cordero, sin mancha, sin arruga, le pertenece al Señor? ¿Cómo va a ser un adúltero espiritual o un fornicario espiritual? ¿Cómo va a ser eso? Por eso Pablo dice, limpiaos, no se dejen arrastrar. No se dejen llevar que porque yo siento. El sentir de la carne nunca es bueno. Por eso hemos visto, la carne tiene muchas veces deseos engañosos, sentir engañoso. No son lo correcto. Un hombre casado, un matrimonio. Entonces él tiene un sentir de una atracción hacia una hermana, pero tiene a su esposa. Se tiene que dar cuenta que su sentir es un sentir engañoso, producto de la carne. Y yo tengo el sentir de seguir al otro hombre, pero no ve que el otro hombre está en el mundo, pertenece al diablo. Es el mismo diablo. Usted fue llamado para pertenecer a Cristo, para formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, les presenté un solo esposo. Temo que como la serpiente con su astucia le haga creer que podemos servir a Dios y también podemos vivir una vida mundanal, una vida ajeno del Señor. Podemos vivir. No, esa es justamente la doctrina de error. Eso es justamente lo que el apóstol Pablo decía. No somos como muchos que quieren crecer, que crezca la iglesia. Dice, hermanos, practicando el error, medran, falsifican la palabra de Dios. No importa, vaya, sea mundano, pero venga a la iglesia, viva una vida lejos, afuera de Dios, pero venga a la iglesia y traiga su diezmo y traiga su ofrenda, y con eso es suficiente, ya está pagado. ¿A dónde va a ir a parar la iglesia? ¿A los tiempos de la persecución del cristianismo en un principio? ¿A dónde va a ir a parar a la iglesia? ¿A un tiempo donde se vendían, hermano, perdón? Se vendían perdón. Venga usted, si usted paga tanto, todos los pecados que hace le son perdonados. Venga, usted ponga la plata y acá tiene la indulgencia. Ahora tiene libertad para hacer todo lo que usted quiera. Total, el cielo está abierto para usted. ¿A eso va a ir a parar la iglesia? Pablo dice, no somos como muchos que crecen, pero falsificando la palabra de Dios. Por eso dijimos, no me interesa crecer en número, nos interesa crecer en calidad. Calidad de hermano y calidad de hermana, que amen a Dios, que consagren su vida al Señor, que no sean adúlteros, hermanos, con el mundo, ni fornicarios, sino que con sinceridad y de verdad sirvan a Dios. Entonces Pablo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco, usted tiene que darse cuenta qué es lo que surgió dentro de usted. Un poco, no se desvíe, porque un poco lo va a llevar a otro poco, lo va a llevar luego a otro poco y lo va a llevar luego a otro poco, y cuando se quiera dar cuenta va a estar todo leudado. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa completo, sin levadura, como soy, porque eso es lo que son ustedes. Un hombre nuevo, justo, perfecto, no peca ni puede pecar, no hay error en él.
Sin embargo, está puesto dentro de un cuerpo que tiene inclinaciones, concupiscencia y deseos de error. Y ahora usted tiene que decidir a quién obedecer, a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia o a sus propios deseos. Pero tiene que saber que sus propios deseos lo van a sacar fuera del camino y sus propios deseos lo van a meter en el camino del error y sus propios deseos lo va a llevar al abismo y tiene que saber que la obediencia al Espíritu lo lleva al cielo, camino de la santificación. Porque ¿con qué va a santificar el hombre su camino si no es con la palabra de Dios? Por eso dijimos, nosotros no estamos atentos. ¿Dónde se hace milagro? Vamos para allá. ¿Dónde hay otro milagro? No estamos atentos de los milagros. Estamos atentos a la palabra de Dios. Porque ya Jesús nos advirtió, vendrán falsos cristos, falsos profetas y harán señales y milagros. Entonces, si van a hacer señales, van a hacer milagros, van a producirse sanidades que son todas mentirosas y la gente va a correr, nosotros no tenemos que ir detrás de la gente por la sanidad, sino queremos oír qué palabra dice el sanador. Entonces lo escuchamos, porque el que es de Dios, las palabras de Dios habla, y el que no es de Dios no puede hablar las palabras que salen solo del secreto de Dios, del secreto del Señor. Por eso Pablo dice, como soy, ustedes son un hombre nuevo, criado en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad. No pueden ser llevados hacia el mal, no pecan, no pueden pecar, pero están dentro de un cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hagáis caso a la carne con sus afectos y sus concupiscencias, porque las obras de la carne son las obras de la tiniebla que Pablo dice que desechemos. Las obras de la carne son la vieja levadura que Pablo dice que nosotros nos limpiemos. ¿Por qué? Porque nada tenemos que ver con eso. Nosotros somos una masa sin levadura. Eso es lo que somos. Es decir, el pecado, el mal, ¿qué tiene que ver con el hombre espiritual? Nada, no tiene absolutamente nada que ver. Estamos en un cuerpo, pero vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Así como presentamos nuestro cuerpo para la malicia y la maldad cuando Cristo no vivía dentro de nuestro corazón, ahora vamos a presentar nuestros miembros a la justicia de Dios, al servicio del Señor, y nunca más entregarlo hacia lo malo. Entonces Pablo dice en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No tenemos nada que sacrificar. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Entonces, hagamos fiesta. ¿Por qué no podemos hacer fiesta? Sí que podemos hacer fiesta, pero no en la vieja levadura. No en la vieja levadura. Celebremos fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Entonces, ¿por qué el apóstol dice esto? A causa de lo que nosotros somos. El pueblo de los hijos de Dios. Eso es lo que somos. Especial tesoro para el Señor. La hechura de la mano de Dios. El deleite de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Corintios, acá el capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, el apóstol Pablo nos lleva más allá en cuanto al conocimiento. Primero nos dice, hermano, que miremos por nosotros, saquemos, no permitamos que la levadura en nosotros crezca. Mira por nosotros, hermano, y dice, son nueva masa. Entonces, desechemos las obras de las tinieblas, desechemos la vieja levadura. Y segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, primero mira a nosotros y nos habla de nuestro interior, que nos limpiemos, que desechemos, que nos apartemos, que no le demos lugar a nuestra vieja naturaleza con sus deseos engañosos. Pero ahora dice, miren para afuera, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con aquellos que no tienen a Cristo, que no conocen al Señor, que no quieren saber nada de Cristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tan amigo es el ladrón y el policía? Dígame usted. Porque el ladrón ve venir a la policía, ¡chum!, se va. En cuanto ve venir la policía, el ladrón se va. La vez pasada vi un video de dos policías que detuvieron a un hombre y empezó endemoniado, se endemonió. El hombre, no, yo no me meta, no quiero, no me meta adentro, no me encierro, no. Entonces le pusieron las esposas, lo pusieron en la parte de atrás del auto y ahí gritaba, no, todo estaba endemoniado. Pateó todo, rompió el vidrio, la luneta del vidrio trasero, no. Entonces meditando decíamos, ¿cómo puede ser que se manifieste un demonio ante los policías? Entonces vamos a la palabra de Dios y la palabra dice que es autoridad puesta por Dios, es porque hay algo de Dios en los policías, porque es una autoridad. Por eso no pudo hacerle nada. El endemoniado a los policías rompió el vehículo, pero se lo llevaron igual. Pero a los policías no pudo hacerle nada. ¿Por qué? Porque los policías es una autoridad puesta de Dios, de parte de Dios, en contra del mal. Es una autoridad, la policía es una autoridad puesta de parte de Dios en contra del mal. Entonces dijimos, claro, con razón. Por eso es que Pablo dice, sométase todo, dice, si bien es cierto, quizás sus obras, todo lo que usted quiera decir de los policías, está bien, todo lo que usted le quiera decir, pero la Biblia dice que es una autoridad puesta de parte de Dios y que nosotros tenemos que someternos a ella. ¿Y por qué el demonio no pudo hacerle nada a ellos? Porque son una autoridad puesta de parte de Dios. Entonces nosotros miramos. Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por eso que dijimos, ¿qué comunión tiene el ladrón con el policía? Ninguna. Aparece el policía y desaparece el ladrón. Es como la luz y la oscuridad. Está la oscuridad reinando, se prende la luz. ¿Y a dónde está la oscuridad? ¿No ves que se fue? Acá tenemos luz, la oscuridad estará afuera. Pero si sacamos la luz para afuera, la oscuridad dispara, se va. Entonces el apóstol dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Dice, no se unan, no se junten con los incrédulos. ¿Qué pueden aprender de los incrédulos, de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? ¿A dónde cree que lo van a llevar, hermano, si lo arrastran? Lo van a llevar a su costumbre, a su forma, a su manera de ser. Usted fíjese, hay un grupo de ladrones y viene alguien y se suma a ellos como amigo. ¿Qué cree que va a salir el que se junta con los ladrones? Ladrón. Y el que se junta con los borrachos, borracho. Y el que se junta con los drogadictos, drogadicto. Entonces, con quien se junte es arrastrado a llevar, hermano, a tener y a hacer las mismas cosas. Entonces Pablo dice, el apóstol dice, no os juntéis, se están limpiando, se están purificando, están batallando contra su propia naturaleza humana. Dios le está dando la victoria. Habéis vencido al maligno. Y luego dice, no se junten, hay un peligro en juntarse justamente con los incrédulos que lo arrastren hacia lo malo. Usted dice, no, a mí no me arrastra ninguna cosa mala, hermano. Ah, pero no vino el último culto. ¿Dónde anduvo? Bueno, mis amigos me invitaron. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué
¿Concordia Cristo con el diablo, con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Esa es la causa. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que son ustedes? Templo del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu los anhela celosamente? Que Él quiere habitar en plenitud dentro de su corazón, dentro de su mente. Entonces usted me dice, ¿y entonces con quién me junto? Con los hermanos, los que son de la fe, los que hablan la palabra de Dios, los que conversan continuamente de las Escrituras. Eso le van a ayudar a usted a crecer, a avanzar, a ir adelante, rumbo a la perfección. Nunca nos van a llevar al mal, sino siempre al bien. Por eso dice, no se junten, ustedes son algo especial. Vosotros sois templo del Espíritu de Dios, templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces, ¿se da cuenta? Salid de en medio de ellos y apartado, y dice, no toquéis lo inmundo. ¿Por qué dice no toquéis lo inmundo? Porque justamente lo que los rodeaban lo inducían y lo llevaban a hacer lo malo. Lo inmundo es lo que le desagrada a Dios, lo que a Dios no quiere. Entonces, ¿a dónde le lleva esa clase de amistad? ¿Qué beneficio tiene con esa clase de amistad? Ninguno, pero sin embargo usted se reúne en los grupos, se reúne con los hermanos, cantan, hermano, alabanza a Dios, hablan de la palabra que escucharon, leen las Escrituras y usted se edifica espiritualmente. Sin embargo, afuera corre el peligro de ser destruido. Entonces, ¿por qué tenemos que no juntarnos, no unirnos en yugo desigual? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué habla eso? De una íntima comunión con el Señor. ¿O usted no quiere tener una íntima relación con Dios? ¿No quiere usted caminar con Dios, andar con Dios? Por eso es que el apóstol dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces nosotros miramos, así que el Señor nos dice que desechemos las obras de las tinieblas, y luego nos dice el Señor, hermano, mirando las obras de la tiniebla, libro de Gálatas 5:19, luego nos dice el Señor que nos limpiemos de la vieja levadura. Fuimos a lo mismo, Gálatas 5:19, verso 21, la vieja levadura, el combate que tenemos nosotros contra nosotros mismos para obedecer a Dios, y nos negamos a nosotros mismos. Y luego vamos a Corintios y encontramos que Dios quiere que nos separemos de aquellas cosas que a nosotros nos van separando de Dios, alejando de Dios, y que nos acerquemos más a Él, a su cuerpo, la iglesia, los hermanos. ¿Para qué vivir tan alejado de los hermanos? Acérquese a los hermanos, vaya a los grupos, no se quede, busque un grupo, entre ahí, comparta con los hermanos, edifíquese en el Señor. Entonces, primero para adentro, luego habla de la unión. Y ahora vamos a ver algo más que dice el Señor. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9 en adelante, dice lo siguiente. Escuche bien. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera?
¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Escuche bien. Quitad pues a ese perverso de entre de vosotros. Lo llama perverso. Es decir, que tiene un comportamiento de maldad y que disfruta con lo malo que hace. No le duele porque, bueno, erré, patiné, me pasó, me descuidé. No le duele, sino que disfruta con su comportamiento de maldad. Es decir, es muy malo, es depravado en sus costumbres y corrompe las buenas costumbres y el orden de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que da manifiesto? Que no es un creyente. Se llama hermano, pero su vida, su comportamiento de maldad que sigue a la iniquidad da testimonio de quién es. Entonces Pablo dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. Entonces nosotros miramos cómo Dios nos va acercando y nos va acercando cada vez más cerca de Él. Ya estamos cerca del final de todos los tiempos. Las señales están manifestadas, hermanos, tremendamente. Es el tiempo de la manifestación poderosa de los hijos de Dios. Por eso es que Dios nos va, hermanos, cada vez cercando más con su palabra a causa de lo poderoso que quiere poner dentro de su corazón. Para que usted tenga la fortaleza para resistir y para servir a Dios en gracia del Señor. Para que cuando usted abra su boca, salga la palabra como una espada aguda, penetre el corazón y el alma confiese que Jesús es el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo nos lleva adelante rumbo hacia la perfección. Esto a los que quieren, a los que quieren. Nosotros hemos leído no hace mucho en Apocalipsis, donde dice, hermano, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundicia. Y luego dice, pero el que es justo, haga obra de justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esto dice y habla el Espíritu a la iglesia. ¿Creen esto, hermano? Créanlo. Es la palabra maravillosa de Dios. Palabra dada con sinceridad y de verdad. Oramos todos juntos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo siga llenando nuestros corazones, iluminando nuestro entendimiento, Señor, para que no haya vieja levadura en nosotros, Señor, sino que celebremos la fiesta, no en la vieja levadura, sino, Señor, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos delante de tu presencia. Mi amado Señor, gracias. Tu palabra es verdad. Lámpara para nuestros pies. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? El nombre del Señor sea. Gloria a Jesús. Aleluya. En Cristo recibimos el don de la fe, oímos la misma palabra y su gracia nos hizo entender. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Somos parte de su cuerpo y nada lo podrá separar. Si usted paga tanto, todos los pecados que hace le son perdonados. Venga, usted ponga la plata y acá tiene la indulgencia. Ahora tiene libertad para hacer todo lo que usted quiera. Total, el cielo está abierto para usted. ¿A eso va a ir a parar la iglesia? Pablo dice, no somos como muchos que crecen,
pero falsificando la palabra de Dios. Por eso dijimos, no nos interesa crecer en número, nos interesa crecer en calidad. Calidad de hermano y calidad de hermana, que amen a Dios, que consagren su vida al Señor, que no sean adúlteros, hermanos, con el mundo, ni fornicarios, sino que con sinceridad y de verdad sirvan a Dios. Entonces Pablo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco, usted tiene que darse cuenta que es lo que surgió dentro de usted, un poco, no se desvíe, porque un poco lo va a llevar a otro poco, lo va a llevar luego a otro poco, y lo va a llevar luego a otro poco, y cuando se quiera dar cuenta, va a estar todo leudado. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa completo, sin levadura, como soy, porque eso es lo que son ustedes. Un hombre nuevo, justo, perfecto, no peca ni puede pecar, no hay error en él. Sin embargo, está puesto dentro de un cuerpo que tiene inclinaciones, concupiscencia y deseos de error. Y ahora usted tiene que decidir a quién obedecer, a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia o a sus propios deseos. Pero tiene que saber que sus propios deseos lo van a sacar fuera del camino, y sus propios deseos lo van a meter en el camino del error, y su propio deseo lo va a llevar al abismo, y tiene que saber que la obediencia al Espíritu lo lleva al cielo, camino de la santificación. Porque ¿con qué va a santificar el hombre su camino si no es con la palabra de Dios? Por eso dijimos, nosotros no estamos atentos, ¿dónde se hace milagro? Vamos para allá, ¿dónde hay otro milagro? No estamos atentos de los milagros, estamos atentos a la palabra de Dios, porque ya Jesús nos advirtió, vendrán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y milagros. Entonces, si van a hacer señales, van a hacer milagros, van a producirse sanidades que son todas mentirosas, y la gente va a correr, nosotros no tenemos que ir detrás de la gente por la sanidad, sino queremos oír qué palabra dice el sanador. Entonces lo escuchamos, porque el que es de Dios, las palabras de Dios habla, y el que no es de Dios no puede hablar las palabras que salen solo del secreto del Dios, del secreto del Señor. Por eso Pablo dice, como soy, ustedes son un hombre nuevo, criado en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad. No pueden ser llevados hacia el mal, no pecan, no pueden pecar, pero están dentro de un cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No hagáis caso a la carne con sus afectos y sus concupiscencias, porque las obras de la carne son las obras de la tiniebla que Pablo dice que desechemos. Las obras de la carne son la vieja levadura que Pablo dice que nosotros nos limpiemos. ¿Por qué? Porque nada tenemos que ver con eso. Nosotros somos una masa sin levadura. Eso es lo que somos. Es decir, el pecado, el mal, ¿qué tiene que ver con el hombre espiritual? Nada, no tiene absolutamente nada que ver. Estamos en un cuerpo, pero vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Así como presentamos nuestro cuerpo para la malicia y la maldad cuando Cristo no vivía dentro de nuestro corazón, ahora vamos a presentar nuestros miembros a la justicia de Dios, al servicio del Señor, y nunca más entregarlo hacia lo malo. Entonces Pablo dice en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No tenemos nada que sacrificar. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Entonces, hagamos fiesta. ¿Por qué no podemos hacer fiesta? Sí que podemos hacer fiesta, pero no en la vieja levadura. No en la vieja levadura. Celebremos fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura
de sinceridad y de verdad. Amén. Entonces, ¿por qué el apóstol dice esto? A causa de lo que nosotros somos. El pueblo de los hijos de Dios. Eso es lo que somos. Especial tesoro para el Señor. La hechura de la mano de Dios. El deleite de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Corintios, acá el capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, el apóstol Pablo nos lleva más allá en cuanto al conocimiento. Primero nos dice, hermano, que miremos por nosotros, saquemos, no permitamos que la levadura en nosotros crezca. Mira por nosotros, hermano, y dice, son nueva masa. Entonces desechemos las obras de las tinieblas, desechemos la vieja levadura. Y segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, primero mira a nosotros y nos habla de nuestro interior, que nos limpiemos, que desechemos, que nos apartemos, que no le demos lugar a nuestra vieja naturaleza con sus deseos engañosos. Pero ahora dice, miren, ahora miren para afuera, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con aquellos que no tienen a Cristo, que no conocen al Señor, que no quieren saber nada de Cristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tan amigo es el ladrón y el policía? Dígame usted. Porque el ladrón ve venir a la policía, ¡chum!, se va. En cuanto ve venir la policía, el ladrón se va. La vez pasada vi un video de dos policías que detuvieron a un hombre y empezó endemoniado, se endemonió. El hombre, no, yo no me meta, no quiero, no me meta adentro, no me encierro, no. Entonces le pusieron las esposas, lo pusieron en la parte de atrás del auto y ahí gritaba, no, todo estaba endemoniado. Pateó todo, rompió el vidrio, la luneta del vidrio trasero, no. Entonces meditando decíamos, ¿cómo puede ser que se manifieste un demonio ante los policías? Entonces vamos a la palabra de Dios y la palabra dice que es autoridad puesta por Dios. Es porque hay algo de Dios en los policías, porque es una autoridad. Por eso no pudo hacerle nada. El endemoniado a los policías rompió el vehículo, pero se lo llevaron igual. Pero a los policías no pudo hacerle nada. ¿Por qué? Porque los policías es una autoridad puesta de Dios, de parte de Dios, en contra del mal. Es una autoridad, la policía es una autoridad puesta de parte de Dios en contra del mal. Entonces dijimos, claro, con razón. Por eso es que Pablo dice, sométase todo, dice, si bien es cierto, quizás sus obras, todo lo que usted quiera decir de los policías, está bien, todo lo que usted le quiera decir, pero la Biblia dice que es una autoridad puesta de parte de Dios y que nosotros tenemos que someternos a ella. ¿Y por qué el demonio no pudo hacerle nada a ellos? Porque son una autoridad puesta de parte de Dios. Entonces nosotros miramos. Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por eso que dijimos, ¿qué comunión tiene el ladrón con el policía? Ninguna. Aparece el policía y desaparece el ladrón. Es como la luz y la oscuridad. Está la oscuridad reinando, se prende la luz. ¿Y a dónde está la oscuridad? ¿No ves que se fue? Acá tenemos luz, la oscuridad estará afuera. Pero si sacamos la luz para afuera, la oscuridad dispara, se va. Entonces el apóstol dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Dice, no se unan, no se junten con los incrédulos. ¿Qué pueden aprender de los incrédulos, de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? ¿A dónde cree que lo van a llevar, hermano, si lo arrastran? Lo van a llevar a su costumbre, a su forma, a su manera de ser. Usted fíjese
Imagínense, hay un grupo de ladrones y viene alguien y se suma a ellos como amigo. ¿Qué cree que va a salir el que se junta con los ladrones? Ladrón. Y el que se junta con los borrachos, borracho. Y el que se junta con los drogadictos, drogadicto. Entonces, ¿con quién se junte es arrastrado a llevar, hermano, a tener y a hacer las mismas cosas? Entonces Pablo dice, el apóstol dice, no os juntéis, se están limpiando, se están purificando, están batallando contra su propia naturaleza humana. Dios le está dando la victoria. Habéis vencido al maligno. Y luego dice, no se junten, hay un peligro en juntarse justamente con los incrédulos que lo arrastren hacia lo malo. Usted dice, no, a mí no me arrastra ninguna cosa mala, hermano. Ah, pero no vino el último culto. ¿Dónde anduvo? Bueno, mis amigos me invitaron. Ah, ¿se da cuenta? Entonces Pablo dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el diablo, con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Esa es la causa. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que son ustedes? Templo del Espíritu Santo de Dios. Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu los anhela celosamente? Que Él quiere habitar en plenitud dentro de su corazón, dentro de su mente. Entonces usted me dice, ¿y entonces con quién me junto? Con los hermanos, los que son de la fe, los que hablan la palabra de Dios, los que conversan continuamente de las Escrituras. Eso le van a ayudar a usted a crecer, a avanzar, a ir adelante, rumbo a la perfección. Nunca nos van a llevar al mal, sino siempre al bien. Por eso dicen, no se junten, ustedes son algo especial. Vosotros sois templo del Espíritu de Dios, templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Se dan cuenta? Salid de en medio de ellos y apartado, y dice, no toquéis lo inmundo. ¿Por qué dice no toquéis lo inmundo? Porque justamente lo que lo rodeaban lo inducían y lo llevaban a hacer lo malo. Lo inmundo es lo que le desagrada a Dios, lo que a Dios no quiere. Entonces, ¿a dónde le lleva esa clase de amistad? ¿Qué beneficio tiene con esa clase de amistad? Ninguno, pero sin embargo usted se reúne en los grupos, se reúne con los hermanos, cantan, hermano, alabanza a Dios, hablan de la palabra que escucharon, leen las Escrituras y usted se edifica espiritualmente. Sin embargo, afuera corre el peligro de ser destruido. Entonces, ¿por qué tenemos que no juntarnos, no unirnos en yugo desigual? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué habla eso? De una íntima comunión con el Señor. ¿O usted no quiere tener una íntima relación con Dios? ¿No quiere usted caminar con Dios, andar con Dios? Por eso es que el apóstol dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces nosotros miramos, así que el Señor nos dice que desechemos las obras de las tinieblas, y luego nos dice el Señor, hermano, mirando las obras de la tiniebla, libro de Gálatas 5:19, luego nos dice el Señor que nos limpiemos de la vieja levadura. Fuimos a lo mismo, Gálatas 5:19, verso 21, la vieja levadura, el combate que tenemos nosotros contra nosotros mismos para obedecer a Dios, y nos negamos a nosotros mismos. Y luego vamos a Corintios y encontramos que Dios quiere que nos separemos de aquellas cosas que a nosotros nos van separando de Dios, alejando de Dios, y que nos acerquemos más a Él, a su cuerpo, la iglesia, los hermanos.
¿Para qué vivir tan alejado de los hermanos? Acérquese a los hermanos, vaya a los grupos, no se quede, busque un grupo, entre ahí, comparta con los hermanos, edifíquese en el Señor. Entonces, primero para adentro, luego habla de la unión. Y ahora vamos a ver algo más que dice el Señor. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9 en adelante, dice lo siguiente. Escuche bien. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Escuche bien. Quitad pues a ese perverso de entre de vosotros. Lo llama perverso. Es decir, que tiene un comportamiento de maldad y que disfruta con lo malo que hace. No le duele porque, bueno, erré, patiné, me pasó, me descuidé. No le duele, sino que disfruta con su comportamiento de maldad. Es decir, es muy malo, es depravado en sus costumbres y corrompe las buenas costumbres y el orden de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que da manifiesto? Que no es un creyente. Se llama hermano, pero su vida, su comportamiento de maldad que sigue a la iniquidad da testimonio de quién es. Entonces Pablo dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. Entonces nosotros miramos cómo Dios nos va acercando y nos va acercando cada vez más cerca de Él. Ya estamos cerca del final de todos los tiempos. Las señales están manifestadas, hermanos, tremendamente. Es el tiempo de la manifestación poderosa de los hijos de Dios. Por eso es que Dios nos va, hermanos, cada vez cercando más con su palabra a causa de lo poderoso que quiere poner dentro de su corazón. Para que usted tenga la fortaleza para resistir y para servir a Dios en gracia del Señor. Para que cuando usted abra su boca, salga la palabra como una espada aguda, penetre el corazón y el alma confiese que Jesús es el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo nos lleva adelante rumbo hacia la perfección. Esto a los que quieren, a los que quieren. Nosotros hemos leído no hace mucho en Apocalipsis, donde dice, hermano, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundicia. Y luego dice, pero el que es justo, haga obra de justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esto dice y habla el Espíritu a la iglesia. ¿Creen esto, hermano? Créanlo. Es la palabra maravillosa de Dios. Palabra dada con sinceridad y de verdad. Oramos todos juntos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo siga llenando nuestros corazones, iluminando nuestro entendimiento, Señor, para que no haya vieja levadura en nosotros, Señor, sino que celebremos la fiesta, no en la vieja levadura, sino, Señor, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos delante de tu presencia. Mi amado Señor, gracias. Tu palabra es verdad. Lámpara para nuestros pies. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? El nombre del Señor sea
día.